Mismo agradezco solidaridad, el reconocimiento de todos ustedes, Javier, Jorge, Alejandra y Pablo. Muchísimas gracias. Las palabras de ustedes me dan más ánimo, más fuerza, más compromiso, más valor de seguir luchando por la justicia en general, pero en particular por la democracia, la independencia y las libertades de mi país, Venezuela. Son tantas cosas que decir que voy a tratar de resumir. En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro por lo que está ocurriendo en Venezuela. El doctor Díaz Almeida hacía referencia a que lo que está ocurriendo con Venezuela puede ocurrir con cualquiera de los ministerios públicos. Y yo reitero eso, doctor. Lo que está ocurriendo en Venezuela puede permear a toda la región. Y lo más grave de esto es que está relacionado con el tema de la corrupción, porque todo lo que está ocurriendo conmigo es por una serie de denuncias que vine haciendo, pero especialmente por el ataque a la corrupción que tenemos en Venezuela. Hice muchas objeciones, primero a dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en la que el Tribunal Supremo de Justicia decidió disolver la Asamblea Nacional. Más de 14 millones de venezolanos eligieron la Asamblea Nacional. Y el Tribunal Supremo, que es electo en segundo grado, decide vulnerar la soberanía popular. Y así seguí avanzando y denunciando la violación a los derechos humanos hasta que llegó el tema de Odebrecht. Sumado a la constituyente, una forma de destruir la Constitución y las leyes, una forma de destruir la democracia, las libertades y la justicia en Venezuela. Esta constituyente tiene una comisión por la justicia, se llama, con facultades para imputar, para perseguir, para condenar, y como vuelvo a citar al fiscal general de Uruguay, para de manera como una inquisición tomar decisiones y sancionar y condenar y perseguir a cualquier ciudadano que constituya un adversario político, porque eso es lo que se ha transformado el derecho en Venezuela, el derecho penal del enemigo. Se van a perseguir a los adversarios políticos, no solamente para perseguirlos, sino para destruirlos. Y en el caso concreto, he sido víctima de persecución, de allanamiento. Mi hogar fue asaltado. Se llevaron todos los bienes de mi hogar. No solamente que lo allanaron, sino cual delincuentes, hasta las pertenencias más sencillas se las llevaron de mi casa. Han venido en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que compromete a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, etcétera, y otros. Nosotros hemos hecho un seguimiento a todos estos casos de corrupción. Y fui en un proceso de 32 minutos, no sé, 32 segundos, realmente muy breve. Fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designado una persona para que usurpara las funciones de la Fiscal General de la República, una persona que tiene 6 expedientes o 6 investigaciones por corrupción.
y la primera medida que hizo fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento. Es más, esos expedientes están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA. Estoy hablando de Tarek William Saab, que de acuerdo a la información que manejamos efectivamente pidió el exigió a los fiscales el sobreseguimiento de estas causas. Podrán haber sobreseído, podrán haber destruido los expedientes, pero las copias certificadas de esos expedientes están en mi poder. Y así como esto, tenemos que construir un expediente, una investigación en contra de mi esposo y en contra de algunos fiscales. Qué casualidad, contra el fiscal, contra la corrupción, la subdirectora contra la corrupción, director general de actuación procesal, señalando que habían abierto una cuenta el 29 de marzo de este año en Bahamas, en un banco llamado UBS. Ese banco no existe en Bahamas. ¿Cómo se justifica que un banco que no existe en un país puedan abrir una cuenta? Pero no solamente eso, a simple vista se ve la falsedad de los documentos que no toleran ninguna experticia. Y lo más grave de esto es que las pruebas van a ser resguardadas en el Banco Central. Porque el Banco Central es parte del proceso penal. ¿Dónde queda la cadena de custodia? O sea, como para darle fuerza al burdo procedimiento que han levantado, dicen que guardan las evidencias en el Banco Central. Y además, el Banco Central en Venezuela, PDVSA le entrega los dólares al Banco Central en Venezuela y hay que revisar el destino de esos dólares al precio que los entregaba el Banco Central. Entonces, ¿qué garantía tiene que estas pruebas estén en las bóvedas del Banco Central? No es ninguna garantía, sino que es una garantía de impunidad, porque eso es lo que se quiere en Venezuela. En Venezuela no hay garantía de justicia, ciudadanos, fiscales y procuradores. No hay garantía de que alguna investigación relacionada con la delincuencia organizada, con el terrorismo, con el tráfico de drogas y corrupción tenga una condena, una sanción ejemplarizante, porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas. Porque hay muchos intereses en Venezuela porque no se investiguen los hechos de corrupción, los hechos relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo. Por eso se impone la aplicación de soluciones jurídicas aplicadas al ordenamiento jurídico internacional, que procuren el cumplimiento de los principios de cooperación. En ese sentido, yo solicito la ayuda de todos ustedes. Porque la corrupción en Venezuela ha traído consigo otros problemas. Venezuela actualmente atraviesa por una grave crisis que impide que el venezolano tenga acceso a los alimentos, que tenga acceso a la salud, a los medicamentos más básicos, más elementales. Una aspirina, comprar una aspirina en Venezuela es una calamidad. Entonces, estos problemas que tiene Venezuela de falta de alimentos, falta de medicamentos, una inseguridad, donde el año pasado Venezuela tuvo un índice de homicidio de más de 70 por cada 100.000 habitantes. Una cifra alta en la región. Es más, me atrevo a asegurar que es la más alta de la región. Entonces, frente a este panorama de inseguridad, de carencia de alimentos, de medicamentos, como resultado de la corrupción que hay en Venezuela, yo quiero decirles, colegas fiscales, a quienes nos están oyendo, que yo seguiré luchando, seguiré recorriendo
el mundo para denunciar lo que pasa en Venezuela y denunciar la violación a los derechos humanos. Hay un ciudadano, un general que estaba privado de libertad, Raúl Isaías Baduel, está desaparecido. Tiene más de 15 días desaparecido. Presuntamente fue sacado de su celda en una operación que se desconoce. Son informaciones que circulan. Y hasta ahora no se sabe de su paradero. Sus familiares temen por su integridad física y por su vida. Pero no solamente pasa con este ciudadano, sino que hay cientos de presos políticos. El doctor Ángel Serpa, Wilmer Azuaje, que estaría aquí mucho tiempo enumerando los privados de libertad, que no solamente están privados, sino que se ha mancillado su integridad, se ha mancillado su dignidad, porque las condiciones en que se encuentran detenidos son espantosas. El doctor Serpa, Ángel Serpa, que fue mi defensor en el procedimiento de inquisición que se me sigue en Venezuela, fue privado de libertad y lo tienen amarrado en un baño que no tiene las condiciones de higiene, un baño en las peores condiciones. Ahí está depositado el doctor Serpa y lo quiero denunciar ante mis colegas fiscales y procuradores y ante la comunidad internacional. Por eso yo pido a los países que están aquí representados, así como los organismos internacionales, exigir al gobierno de Venezuela, primero, el respeto a la Constitución y a las leyes, porque con esta constituyente que actualmente está operando, con suprapoderes, una constituyente que fue electa con menos de 2 millones de personas, porque fue un fraude lo que hicieron. La propia empresa Smartmatic denunció el fraude de la constituyente. Esa constituyente se ha arrogado tener suprapoderes y el pueblo de Venezuela sigue sin alimentos, sin medicamentos y sin justicia. Yo pido primero que no remitan al Estado venezolano ninguna solicitud de requerimiento en materia penal a través de las asistencias mutuas, porque con seguridad esas van a ser destruidas. Exigir al gobierno que permita, ante la grave escasez de medicina y medicamentos, la implementación de un canal de ayuda humanitaria. Venezuela necesita la ayuda humanitaria, necesita alimentos, necesita medicamentos. No es extraño ver en Venezuela personas comiendo de la basura, un país con tantos recursos. Igualmente, organizarnos en torno, y me incluyo allí, quiero colaborar también con ustedes, en torno a el combate a la delincuencia organizada. Venezuela es un país ubicado geográficamente muy estratégico y que es en tránsito de narcotráfico. Organizarnos para lograr medidas para el combate del tráfico de drogas. Igualmente, este canal humanitario lo necesitamos porque es impresionante. Yo estuve en Colombia y es impresionante lo que está ocurriendo en Cúcuta actualmente con los venezolanos. El desplazamiento diario que hay de venezolanos hacia Colombia y también hacia Brasil. Y el pueblo de Colombia ha tenido una solidaridad con Venezuela, especialmente en Cúcuta, dándole alojamiento y comida a los venezolanos.
Y en ese sentido yo quisiera que esta reunión de procuradores y fiscales generales de Mercosur hiciera un pronunciamiento en torno a esa situación que está pasando el Estado venezolano. Que se pronuncie para dar un ánimo al pueblo venezolano, y también hago un llamado a ellos, al pueblo venezolano, a no perder la esperanza, a seguir luchando, a mantenerse firmes, porque todos estos obstáculos los vamos a superar, vamos a salir victoriosos, y la democracia, la justicia, la paz, la tolerancia y sobre todo la decencia, que es lo que desea Venezuela, un país decente, de autoridades con decencia, no con prontuarios policiales, no autoridades cuestionadas por la corrupción. Entonces, venezolanos, vamos a mantener la esperanza, vamos a mantener el deseo de cambiar. Y a ustedes todos, procuradores y fiscales, muchísimas gracias por el apoyo, por permitirme la presencia en este evento y esos ánimos que me acaban de dar. De verdad que los voy a utilizar en función del bien, en función de la justicia, en función de mi país, en función de que la región avance positivamente hacia la democracia, las libertades, la igualdad, la tolerancia y sobre todo la añorada paz que en Venezuela estamos deseando. Muchísimas gracias. Ahí estaba entonces. Porque estaba siendo víctima de hostigamiento y persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Igualmente, quiero aclarar que salí por mis propios medios. Salí con la ayuda de docenas de hombres y mujeres venezolanos que facilitaron mi salida del país. En todos los lugares, en todos los rincones, encontré solidaridad, afecto y mucho fervor libertario. Contentos estaban todas las personas que me ayudaron a salir de Venezuela, porque están conscientes de lo que está pasando en el país. También llegué a la ciudad de Bogotá. Llegué allí por mis propios medios. Una vez que las autoridades colombianas se enteraron de mi presencia, inmediatamente me dieron la hospitalidad que se merece una persona. Por eso quiero agradecer a las autoridades colombianas la acogida, la hospitalidad. El fiscal general y las demás, el presidente, y a todos les agradezco muchísimo su receptividad. También agradezco la receptividad que he tenido en la República Federativa de Brasil, no solamente de parte del fiscal general, sino de las demás autoridades. A todos, muchísimas gracias. En nombre de mi país, de Venezuela, lo agradezco infinitamente. Quiero denunciar ante el planeta, ante el mundo, la situación grave que atraviesa Venezuela. Una corrupción desmedida. Y por esa razón, para protegerse de los actos de corrupción, han venido violando la Constitución y la ley. Uno de los graves hechos que ha ocurrido en Venezuela es el desmantelamiento del Estado de Derecho. Una constituyente que fue electa a espaldas del pueblo, sin ser consultado. Esa constituyente ha traído como consecuencia la arremetida contra el Ministerio Público y contra todas las instituciones que son independientes. El Ministerio Público fue asaltado militarmente por las bayonetas. Entraron por la vía violenta. Más de 300 militares de la Guardia Nacional y funcionarios de la Policía Política, el SEBIN, asaltaron el Ministerio Público. No solamente que lo asaltaron militarmente, sino que han desatado una persecución contra todos los altos funcionarios que laboraban en esa institución y los fiscales, especialmente los que investigaban casos de corrupción. Todo comenzó, la molestia conmigo fue el día que denuncié
la ruptura del orden constitucional a través de unas sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que es el brazo ejecutor del Ejecutivo Nacional, el brazo ejecutor del gobierno de Venezuela. Posteriormente denuncié las violaciones a los derechos humanos, porque en Venezuela se allana sin orden judicial, en Venezuela se encarcela sin ninguna fórmula procesal, ninguna fórmula de juicio. En Venezuela, además, se persigue a la disidencia política, se persigue a cualquier persona que no se somete a lo que diga el Ejecutivo. Pero sobre todo ellos lo que están buscando es protegerse de que no ser enjuiciados de los graves hechos de corrupción en que están comprometidos. No solamente el de Odebrecht, que por cierto, yo no voy a informar de los adelantos que pueda tener la Fiscalía de Brasil en ese caso, porque corresponde informarlo a ellos. Sé que tienen una investigación, pero lo que nosotros hemos adelantado en Venezuela, esas pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a algunos estados para que procedan a enjuiciar a las personas que correspondan. A Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y a todos los que estén involucrados en eso. Pero no solamente por el caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron $100 millones en una empresa denominada, esa es una empresa española, denominada TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos, Luis Alfredo Campos Cabello y Gerson Jesús Campos Cabello. Asimismo, nosotros tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAC, una empresa mexicana registrada en México a nombre de 2 personas. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited, una empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saad. Esas pruebas también las tenemos con nosotros. Voy a entregarlas a las autoridades de distintos países, Estados Unidos, Colombia, España, para que se investigue, porque en virtud del principio de la jurisdicción universal, y visto que en Venezuela no hay justicia, en Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico. En consecuencia, la comunidad internacional tiene que tomar estos casos, tiene que investigarlos. Y estoy a la disposición para entregar todos los elementos que puedan servir para demostrar la certeza de estos hechos que yo estoy afirmando. Asimismo, en Venezuela estamos viviendo una situación grave de alimentos y medicamentos. Llamo a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, para que se abra un canal humanitario de ayuda al Estado venezolano, a la población, al pueblo, que es el más sufrido. Igualmente, llamo a mis compatriotas venezolanos a no perder la esperanza, sobre todo la esperanza de justicia, la esperanza de respeto, de tolerancia, de igualdad, el derecho a la libertad. Bueno, de esta manera dejo explicado algunos de las tantas circunstancias que rodean mi salida de Venezuela. ¿Va a pedir asilo a algún país, los Estados Unidos o Brasil? Estoy evaluando, tengo el ofrecimiento del Estado colombiano de asilo político, estoy evaluando y en las próximas horas yo informaré cuál ha sido mi decisión. ¿Cuál es la relación de la corrupción en Brasil, Venezuela y Odebrecht? Eso no lo puedo informar porque eso corresponde al fiscal general de Brasil. Pero te puedo informar sobre las que tengo pruebas que se practicaron en Venezuela y en otros países. ¿Cuándo pretende entregar las pruebas a los fondos de Estado? Inmediatamente, ya comencé ese proceso. ¿Y cuál es su opinión sobre la posición de la Unión Europea frente a lo que ocurre en Venezuela?
Bueno, entiendo que ellos han rechazado primero la constituyente, las decisiones de la constituyente, porque violan el Estado de Derecho. ¿Fue aceptada la posición de la Unión Europea en su opinión? ¿Perdón? ¿Fue aceptada la posición de la Unión Europea frente a la... Pero es que no sé a cuál de las opiniones te refieres. Si es el rechazo a la constituyente, por supuesto que yo estoy de acuerdo. La constituyente en Venezuela es una reunión del partido de gobierno. Ahí todos los que integran la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, son militantes del partido de gobierno. Entonces lo que quieren es impunidad, que no haya justicia, que no se les persiga, que ellos puedan hacer sus desmanes, sus fechorías, y que nadie pueda perseguirlo y que nadie pueda sancionarlos por eso. No hay control en el Estado de los ingresos petroleros, de los ingresos de los recursos que ingresan a Venezuela. No se puede tener control, porque todos los organismos a quien les correspondía tener el control, como la Asamblea Nacional, fueron disueltos. Y el otro control que tenían era el Ministerio Público y también fue disuelto. Ahora el Ministerio Público está en manos del Ejecutivo. Procuradora, la investigación en Venezuela constató, verificó la participación de políticos brasileños. ¿Hay políticos brasileños investigados en Venezuela? No. La participación fue verificada de políticos brasileños. ¿Qué caso concreto? ¿Qué caso concreto? Sí, Odebrecht. Lo que tenemos investigados son venezolanos. Solamente. Nosotros le pedimos venezolanos, sí. ¿Hay alguna posibilidad de su asilo ser en los Estados Unidos? No. No, yo no descarto ninguna posibilidad. Porque ¿Recibió un convite, una invitación? No he recibido ninguna oferta de los Estados Unidos de asilo político, no lo he recibido. La única oferta o el ofrecimiento que he recibido ha sido del Estado colombiano. ¿Es más posible? No, todavía no lo he decidido, estoy evaluándolo. ¿Va a decir hoy, procuradora? Pretende entregar las pruebas acerca de Odebrecht. Estados Unidos, Colombia, España y otros que, de acuerdo a la evaluación que estamos haciendo. ¿También? Y Brasil también, sí, claro. Sobre la declaración del presidente Maduro ayer sobre su captura y de su esposo, ¿cómo recibió esa información? Bueno, que eso no me sorprende. Eso viene desde hace mucho tiempo. Si ustedes hacen un seguimiento de Venezuela, se habrán observado que hay unos discursos amenazantes, lenguajes amenazantes. O tú haces lo que yo quiero, o te pongo preso, te voy a perseguir, te voy a allanar, te voy a liquidar, te voy a aniquilar. Esas son las expresiones que tenemos. Y quiero informar también que tengo amenazas que pueden atentar contra mi vida. Y hago responsable al gobierno venezolano si eso llega a ocurrir. El presidente Maduro dice que va a hablar con Interpol. ¿Usted intente hablar con el presidente de los Estados Unidos sobre eso? Es que yo no tengo contacto con el presidente de los Estados Unidos. No tengo esa línea de comunicación con él. ¿Qué pruebas tiene de la corrupción de Odebrecht en Venezuela? La construcción de Odebrecht, 11 obras paralizadas ahí en Venezuela, cuyas se pagaron $300.000 millones, desembolsó Venezuela por las obras de Odebrecht, y 11 de ellas están paralizadas. Tienen muchísimo tiempo paralizadas y yo no creo que se active. Por supuesto, tenemos toda la información sobre ellas. Fiscal, ¿qué opina usted sobre la posibilidad de intervención o de sanciones petroleras contra Venezuela? Yo no tengo la información, no tengo la facultad para hacer esas sanciones. Lo único que yo puedo hacer es esto: denunciar ante la comunidad internacional, denunciar ante los países y mostrar las evidencias, las pruebas que tengo. ¿Pero qué opina usted de lo que dijo Trump para una posible intervención militar en Venezuela? No, yo estoy en contra de las intervenciones militares, particularmente. No considero que aquello que atente o que pueda lesionar más al pueblo
y lesionar más al pueblo venezolano, por supuesto que yo tengo que rechazarlo. O sea, yo no quiero que a mi pueblo, a mi país le ocurra nada malo. Yo no quiero que mi país siga sufriendo. Ya bastante sufrimiento tiene Venezuela para que también venga. Las intervenciones militares generalmente son traumáticas, entonces eso sería un trauma mayor para el país. Procuradora, ¿usted va a decir a dónde va todavía hoy el asilo, hoy por la tarde o no? Perdón, no, creo que lo decida hoy. Yo de aquí... ¿Va a decir hoy para dónde va? Sí, voy a Colombia. ¿El asilo será allá? No, todavía no lo he decidido. ¿Cuándo va a decidir? ¿Cuándo va a decidir, procuradora? Antes de que termine la semana. Muchísimas gracias. Gracias.